APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Pusak rikuchi bajo un mismo sol picapanchi mashikuna, ñukanchika shungumandapacha kikinunata yupaychanchi ñukanchita puncha katinahushkamanta. Shinami rimashpa kallarigrinchi imashami espejo kitishipika kuchikoles nishkata ruran. Shinallata hipamanga rimashpami katigrinchi imashami puntakunaka puchukay teja nishkata chayra rurashka wasikunapi churankarian. Ali shamushka kapaychi, shinami kallaripanchik. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Eugenio Espejo kitillipimi kawsan mama Claudina Pastor. Paymi wawamantapacha yachahushpa shamuhushka imashami rurana kay morcilla nishka mikunata. Runa shimipika kuchikoles nishpa shutichishka chaymanta kawsak taytakunapash. Shinaka riksishunchi imashami rurarinkashka kay mikunata. Esta es una pequeña y tranquila parroquia de Eugenio Espejo en Otavalo. Aquí existe un lugar especial que rompe la rutina ciudadana, pues todos los domingos y lunes, doña Claudia Pastor prepara un exquisito y laborioso platillo, el caldo de morcilla o cuchicoles en quichua. La madrugada estamos con mi hija, más de día para la venta, ya viene mi hijo, mi hija, entre cuatro estamos. Más cuanta tenía con una hermana mayor, trabajaba, pero ella ya falleció. Entonces ahora trabajo con mi hija, más de día vuelta me ayudan mis hijos. En la matada al chancho está mi nuera también, porque se necesita manos para matar, para retasear, todo eso. Domingo y lunes hago. ¿Cuánto hacía solo el lunes? Sí, pero pedían que haga el domingo también porque hay personas que trabajan el lunes. Sí, dando gracias a Diosito, sí hay acogida, vienen gente de fuera bastante. En Otavalo soy la única que hago aquí el caldo de morcillas o el cuchicoles. La receta de las cuchicoles es una herencia familiar que le dejó su madre. Con esta actividad, doña Claudina obtiene su sustento económico. A mí me enseñó mi mamá, pero a mi mamá le había enseñado mi abuelita, es una tradición que viene de familia en familia, pero como digo, ellos no para negocios, sino que para el comer en la casa. Vuelta yo seguí el negocio ya 37 años, pero dando gracias a Diosito sí me ha ido bien. He salido adelante dando estudio a mis hijos y todo. Lo que pido es a Dios que me dé la salud para seguir otro poquito más trabajando hasta que mi hija siga vuelta en este oficio. Después se retasea la morcilla, el menudo con el caldo y se les brinda, se les da. El plato, el cuchicole, sí. Y ahí se sigue a la venta. Pero dando gracias a Diosito, sí ha venido la gente y sí siguen viniendo, porque aquí el plato es barato, $1.50, cualquiera de los tres platos, sea el cuchicoles, el mixto o la fritada. Este es un platillo hecho a base de vísceras de cerdo, zanahoria, col, huevos, especias y otros condimentos que lo hacen verdaderamente sabroso.
muy apetecido en Otavalo y que pocos lo saben preparar. Desde que yo me acuerdo, desde que yo tengo ya mis 5 sentidos, recuerdo que mi madre toda la vida ha preparado esto. Son casi 5 años que yo estoy aquí con mi madre ayudándole en el trabajo. Es muy bueno ya que a nosotros nos identifica como Parroquia Eugenio Espejo, nos identificamos con esto del cuchicoles, ya que esto es una tradición que mi madre viene trayendo. Son 37 años que ella lo prepara, lo realiza. Entonces ya es muy conocido, inclusive el hecho de que usted tome un taxi en la ciudad de Otavalo y le diga que le lleve a los cuchicoles, directamente le traen para acá. Vienen bastante gente del centro de Otavalo, muchas personas vienen de Ibarra, de Atuntaqui, de diferentes sectores de la provincia, inclusive de la ciudad de Quito. Y tenemos un cliente exclusivo que viene desde Tulcán. Quisiéramos invitar a toda la ciudadanía que nos vengan a visitar, ya que preparamos con productos 100% naturales de aquí del mismo sector y que vengan a visitarnos los domingos y los lunes. Caldito de morcilla acompañado de tostado y servido bien calientito, no hay cosa mejor para el chuchaqui, nos dice doña Claudina. ¿Quiere usted probar los cuchicoles? Venga a Eugenio Espejo y pruebe este potente sabor. La familia Pastor lo espera. Mushu wasita tukuchishpaka puntakunaka runakunapash, mishukunapash, teja nishkawan hawa wasitaka mandankarianchi. Kunanpika chaykunapash asha chingarijushka. Ashtawangarin cemento nishkakunawan wasichinajunchi, losakunata ruranajunchi. Shinapash riksinchichu imashpata puntakunaka teja nishkawan wasichinkarianchik. Chaymantami riksichinkapa apamushkanchik mashikuna. Y es que una casa estaba terminada solamente cuando el maestro mayor colocaba la última teja. Así nos contaba mi madre, en las noches, después de la comida, cómo eran contadas nuestras historias, al calor de la familia, para que perduren en nuestra memoria. El significado de la voluntad de toda la familia. Cuando hicimos la casa, ahí nos brindaron la familia las tejas. Cada uno nos dieron tejas. El cariño, así la voluntad, era antes de todas las casas, así sabíamos ir con teja. Nosotros hemos ido con tejas y lo que son familias, tíos, o primos, o tías, cualquiera que sea, o particular también, nos decían, vendrán y vamos a ayudar a mi esposo a hacer el último día de cobija de la casa, la teja. Entonces yo por la tarde entraba la obligación con tejas, ya cualquier persona, así nosotros, así mismo la persona que nos han dado a nosotros, así mismo decíamos, nosotros conversábamos. Allá tan tenemos que yo les pague, ellos nos dieron, nos vinieron a dar, entonces nosotros nos vamos así mismo con la platita puesta en la teja. Y los lavacaras, ellos venían con sus lavacaras de papas, gallinas, cuyas, así nos daban. Entonces, así mismo nosotros no sabíamos cómo devolvernos a la voluntad. Entonces, después ya hicieron vueltas las tejas de papel. De papel ya hacían así bonitas, adornaditas. Así también. Y era también ese instante en el que dos mundos, dos visiones opuestas se expresaban en un mismo acto. Colocada la última teja, el señor cura realizaba la bendición de la casa, esparciendo agua bendita por los distintos espacios de la casa. Luego entraba la espiritualidad nuestra, se producía la limpia para literalmente barrer las malas energías, los malos espíritus, y ese era el papel de la última teja, adornada con figuras de animales o cruces que se constituían en las protectoras de la casa. Entonces de ahí así mismo hemos ido para la subida de la teja, así mismo con los voladores subían ahí, nos traían para la comida ya. Entonces ahí subían y bailaban, toda la gente sabíamos bailar haciendo una bomba, marcado la teja, hasta que nos toque otro cogía, que les toque el turno, subiendo la teja a la casa
Entonces ahí vueltan los demás, baila y baila la familia, con todo gusto bailábamos. Y de ahí acabando ya bajaba, y el señor que está subiendo la teja, ya bajaba ya acabando. Y de ahí ya se habíamos recibido la teja, y de ahí ya preparábamos la mesa ya para toda la gente. Entonces ahí les dábamos una mesa, cuántas casas sabíamos tener bastante lienzos, así, mis mamás, toda la gente de antes han sabido tejer lienzos, así bastante, pero bastante gente, pues, una mesa grande. Ahí sabían poner el mote, todo. Entonces ponían unas bancas hacia los lados, entonces ahí se sentaban toda la gente. Entonces seguíamos dando los platos ya. Y el trago, cuando acostumbrábamos el trago, eso dábamos, cuántas que vendían por litros de trago, vendían litros, así botellas grandes. Esas botellas daban a todos los, la familia que nos brindan, nos daban la teja. Podría decirse que simbolizaban también los buenos deseos. Así, el toro, la buena energía, el coraje, el burro, el trabajo, el gallo, la fortuna y la prosperidad. También adornadas con billetes, los cuales eran entregados al dueño de la casa. Y como dice Don Chino, un comerciante de Texas que abandonó el oficio, había la gallina de los huevos de oro que traían prosperidad. En resumen, todas tenían el propósito de proteger a la casa y a quienes la habitan de las malas energías. Y ahora ya no acostumbran a hacer tejas así de figuras, nada, ya, ni de papel, nada ya. Yo pienso que con el tiempo todo se ha sabido olvidarse, acabarse la costumbre ya. Entonces ahora es otra costumbre, ya viene más y más cambiado el tiempo. Se ha cambiado, entonces ahora ya las figuras así no se ha visto en ninguna parte. Que ahora hacen de esternil, si no hacen de loza, ya no hay. Un poquito para que se van, no sé, ya no me he ido a ninguna parte. Ya no acostumbran a nadie ya. Por eso la gente toda ahora ya están cambiando la teja. También ya no hay casa de teja ya. Todas las más ya mediadas de ternil nomás. Entonces ya no hay para decir que de teja ya no quiere nadie. Y es que parecería que las nuevas generaciones ahora caminan sin detenerse a observar, sin darse cuenta que al dar la espalda están condenando al olvido estas expresiones. Parecería que otros objetos van conquistando estos espacios. La modernidad va ocupando aceleradamente estos espacios que nosotros mismos permitimos, ignorantes de nuestra riqueza. Shinami puntakuna kayllupura tukushpa wasita rurangapa kallarishpaka asha makipurarishpa yanaparishpa tiankarianchi shinapash kunanga shuklla tukushpa kay yuyaykunatapash kunkashpa shamunajushkanchi. Shinami mashikuna shuk samana pachaman yalipanchik kay pajipaka rimagrinchi afrodescendientes runakunapa kawsa alpakunamanta. Shinallata ña puchukaypika riqsigrinchi ima shinami mojandita ayllu llaktapika mama Josefina Lema kay kuyiwan hampin. Ama ripankichichu ñami tigramupanchik. Terraza Sisa, Restaurante Cine Café, presenta a Los Cuatro del Altiplano, el grupo musical ecuatoriano que tiene la condecoración al mérito cultural y artístico nacional. Artista invitada, Linda Fichamba. Este viernes 15 de junio del 2018, a las 19:30, en Terraza Sisa. Asiste además a la apertura de la pista de Disco Retro Bar. Dirección Avenida Abdón Calderón, 409 y Sucre, tercer piso, en Otavalo. Sukusta hukunata yachachiwaychi. Suku hari bazmari, ganga was bianuh nami gang. Jagam. Amok
takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushijuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinlliyachipasmi. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchik. Paymi hambi yurakunata, ñukanchik runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchik. Amamapayachishunchik. Kutin kaytallata. Chasha mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Ya viste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho hungi yuka wasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachakuytami yachakuy. Katipanchik mashikuna, kunanga ripanchi afrodescendientes mashikunapa causa alpakunaman. Chaypi kashpami chayarkanchik kay Guambo nishka ayllu llaktaman. Kay ayllu llaktaka puntakunapika wakcha alpakunata charishka. Chaypi kawsak runakunaka churukunatayman pallashpa kawsankarian. Shinapash kunan pachakunapika asha viñachishpa shamunajushka paykunapa alpata. Chaypi tarpushpa paykunapa murukunallata. Shinaka rikushunchi imashami viñarishpa shamunajushka. Como la mayoría de las comunidades del territorio ancestral afrodescendiente, Guambo fue parte de la antigua hacienda Palacara, propiedad de don Eduardo Garzón. Con la reforma agraria de 1973, los habitantes de la parroquia La Concepción y la comunidad de Carpuela formaron dos cooperativas, 27 de Julio y Jesús del Gran Poder. Así lograron obtener terrenos, el terreno donde hoy es Guambo, comunidad perteneciente a la parroquia de Salinas del Cantón Ibarra. Ya son como, estamos aquí, o sea, viviendo nomás. Estamos ya 30 años. Ya desde que comenzó esta organización que entre la parroquia de la Concepción y de la comunidad de Carpuela también. Ahí ya son casi 40 años que estamos ya. Pero directamente ya trabajando estamos hace 30 años aquí. Al comienzo se organizaron de acá de Concepción, pues eran 64 socios eran dos cooperativas aquí. La cooperativa 27 de Julio es directamente la cooperativa de la que dividimos de la visera del canal para abajo, de la 27 de Julio. Y la otra cooperativa se llamaba, porque ya no existe cooperativas, se llama Jesús del Gran Poder, la de los de Carpuela. Porque en ese tiempo como ahí había pues todavía la reforma agraria, los terrenos fueron en el tiempo que había las invasiones en terrenos baldíos, que este terreno era baldío pues. Este terreno usted no se imagina cómo era o sea, como le digo, pues un monte, peros y demás, brusco. La comunidad Guambo empezó a poblarse hace 38 años. En sus inicios tan solo habían chozas de chahualquero y no existían servicios básicos. Pero acá llegó un grupo de afrodescendientes que luchaban por conseguir tierras para habitar. Las primeras familias que llegaron a este lugar fueron los Delgado y los Chalá.
Verá, los primeros habitantes que vivían, el finadito Eliezer Delgado, con la señora Angelina Espinosa, Angelina Chalá. Al comienzo nos unimos. Estos señores del Yera, teniendo maquinarias, no nos dieron maquinaria. Todo eso que ve de filo a filo, eso hicimos abrazo. Querían que nos despechemos y dejemos esto aquí, pero ahí le dimos toditos. Y para hacer posesión, venimos, yo también ya vine en ese tiempo, ¿no? Venimos a hacer unas chozas por la salida ya sea de los Vieres, de las primeras casas que viniendo de allá. Por allá eran las chozas. Allá hicimos unos campamentos. Las chozas eran de chahualquero, amarrados con penca de cabullo. El techo, aunque no crea, el techo hacíamos la teja más claro, ¿no? La teja de cabulla, bien trabada la cabulla. ¿Cómo se enteja casa? Bien trabada la cabulla. Y cuando llovía, no crea que caía agua. No caía agua. Los habitantes de este sector, en sus inicios, recogían churos para su manutención, pero desde hace 30 años que obtuvieron los terrenos, se dedican a la agricultura hasta la actualidad. Los agricultores de esta comunidad siembran caña de azúcar, pimiento, tomate, limón, entre otros productos. En ese tiempo, es que antes llovía, nosotros recogíamos churo altísimo. Había altísimo churo, pues. Sí, hasta por ahí, pero por arriba. Que había altísimo churo, pues, o sea, toda la gente de aquí nos manteníamos recogiendo churos para sobrevivir. Pero después que ya vino el agua, ahí ya sembramos, ya lo primerito que sembramos aquí fue tomate en cantidad. Toditito este cuambo era puro tomate. Aquí la mayoría la agricultura. Existen 160 personas en la comunidad, con un 90% de afrodescendientes. La mayoría de los habitantes de Cuambo son nativos de la parroquia La Concepción, que llegaron aquí con la ilusión de cambiar su vida y lograr prosperidad cultivando la tierra. Ñukanchi ayllu llaqtakunapika ñukanchi mamakunaka imapas nanaykuna hapikpika imapas yurakunata hapishpa pallashpa nanaykunataka rikun ashtawanqari imagutapas llufiachishpa kaytami charinki kaytami ufianakanki nin shinapas mana yurakunatallaka mana yurakunawanllaka pallashpa rikunchu ashtawanqari wiwakunawanpas rikun imapas nanaykunata chaymantami rimagrinchik kunanqa imashinami mohandita ayllu llaqtapika shuk yachaq mama kuyiwan hampin rikupaychik. El cuye es uno de los animales más integrados a las familias en los pueblos originarios norandinos. El cuye está muy asociado a la vida privada de los hogares quichuas. Por eso es normal que en las casas tradicionales el cuye vive en el centro del hogar y alrededor de la tulpa o cocina. Ñukanchika kuyigutaka pampa hiwakukunata chapu karashpami viñachipanchik chay hiwakukunatapish riqsinami kapanchik paykunama karankapaka ama viksa ranachishpa wañuchun. Ñukanchik abuelakunawanka pakta kuyigukunaka kawsarka chayllapita puñushpa kuyi chay wiwakukunami ima nanaykuna shamukpish paykunaka tandachishpa paykuna pallashpa paykunarami punda wañun kashka duñukunaka ashtawan shinchilla alilla paranajunllami kashka na ñapash irkiyashpa. En las familias, el cuidado de este tímido y sensible animalito está a cargo de la mujer y de los niños. Su crianza está reservada para la alimentación y la medicina tradicional. La limpia del cuye es una reconocida y sorprendente herramienta de diagnóstico médico.
shuk tulpukunata ña rurashka kuyikuna tiyapannachu. Chay kuyikukunaka ña musuripan ñukanchipaka imashtimi kay hampinkapak qhari kaqpika qhari kuyiwa, warmi kaqpika warmi kuyiwa, wawakunapa wawa kuyiwa. Chayka chaypanmi kuyikunaka shuk kuyikuna kapan. Mana chayllata kanchu. Mayqa unkukuna kay hampipa ringa nishpami paykunaka wasimantami aklamupan ña apashpa shamun. Chay kuyikunaka kanami kapan sano kuyikuna na unkushkachu kanakan kuyikunaka. El cuye es usado desde épocas inmemoriales para diagnosticar enfermedades, así como lo hacen las máquinas modernas que realizan radiografías y tomografías. A este uso en la medicina tradicional se le conoce como sobada, pasada o limpia del cuye. Kuyikuta hapinchi, ña paykunata ña pichanchi, cuerputa ña tukuyllata mana nana hupastasha pichanchi tukuylla pay unkukunaka mana yachanchu ima nanatalla charinchitaka mana yachan. Umamanta chakikaman makikuna tukutiyashka pichashpa ña chaypimi ña pallapan tukuylla ima nanaykunata pay pallashpa tandachishpa pallashpami kuyikuka wañupan. Kanllamami llukshigripanchik. Imalla nanaykunata charishkanki chaytami rikushpaka gripanchik. Chaykupi tiyaripa rikupankapa ña aliguta charishpa rikunkapa. Kaypimi rikugripanchik. Chay rikushkakutaka tukuyllakuta anutapankichik. A través del cuye se puede ver qué pasa en el cerebro, la columna, el corazón, la garganta, el estómago, vías urinarias, riñones y articulaciones. Después de la limpia, el cuerpo del cuye ofrece imágenes que el yachak lee. Así obtiene la información sobre la enfermedad que afecta al paciente. Wakin kuy nayapa nina nanayta charikpika parapami kuti ninanta nanayta usashka aparishka kakpika ñakuti ña 5 minutos ña wañuncha ña paypa nanay paykunapa cuerpo nanaymantaka chay ratullatami wakin nanaykunataka ña pallashpaka lado chihun ña rikuchin ña ancho chihun chaypi ña rikuchin kaytami hampirishpa katinanishpa. Urmashkami kanki kaypika rikuy puka kapan chaytapas churapa. Chaypi chunana. Rikuy puka kan. Chaypika chitakashka jiwakunataka kay kunguiripika churapanki watapanki porque yawariyashkami kapan. Chay umapaka kaykunami ñakuti musuripan shinallata kaytaka riksipankichu verbena nishpa rimapanchik riksipankichu. Shinallata shuk jiwaku tiyapan Juana Yuyu nishka. Churapalla Juana Yuyu. Chaypika shuk yuyuragumi tiyan shinallata ataku nishpa rimapanchik. Churapay turunquilta churapay. Tukuylla tantachishpa takashpa, chay takashka chay montonmantaka ashalaguta hapishpa kunuchishpa distinfladoguta rurashpa cuerpotaka kakuchipaychik. Este sistema funciona al parecer de dos formas. Una es que los malestares del paciente se transportan al organismo del animal, produciéndose alivio o la cura para el enfermo. La otra es que, habiéndose obtenido una excelente radiografía, esta facilita ubicar la enfermedad y así establecer un tratamiento eficaz. Ali tokorihong nik pishamu kana ti konong hambi mata sina manda bun hambi kana mas kismasina watarina mani punti konata rope sina ti ali tokorihong enkan sina ni kanya sina alto kopsia ushana kunataka ñukanchik rikushpa yanapashpa katinchik wakinkunaka mishu hambikuna pacha mozorin mishu kuna pacha ruranakuna mozorin chayka paykunawanmashmi yanaparishpa llankanakunchik.
Shinami ñukanchik hampi yachaykunapas mushu hampi yachaykunawan chapurishpa rinakan asha ñukanchik unguikunatapas sakishpa katinkapak mashikuna. Shinami tukuchipashkanchik mashikuna, ñukawanka kutimba tuparipashunchik. Kaya kama. Uy, ay, ay, ya,